Un saludo muy especial a todos ustedes de Resurrección, de Pascua, de Paso de Dios por nuestra vida. Hoy les quiero compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, el evangelio que Dios ha escrito en mi corazón. Pero antes de hacerlo, los quiero invitar primero a que nos pongamos en presencia de Dios, a que nos pongamos en esa presencia de nuestro Padre que nos ama tanto. Hoy también nos acompaña Sergio con nosotros en la parte de la música, que seguro Dios también lo va a usar muchísimo a él para que haga su obra en todos ustedes que nos están viendo en este momento. Entonces, les pedimos que cierren sus ojitos y que donde quiera que estés escuchando este video, de la manera en que estés, te aísles. Si de pronto lo estás viendo o escuchando donde hay mucho ruido, enciérrate en tu habitación, enciérrense en un lugar o todos pónganse en silencio en su familia. Cierren sus ojos. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de amor, ven Espíritu Santo a este lugar, ven Espíritu del resucitado, ven Espíritu que da vida, que infunde la vida, que infunde el fuego, el calor, el ruaj, el soplo. Ven Espíritu de Dios, ven en este momento, unge nuestra escucha, unge nuestro corazón, unge nuestra mente para entender, no solo para sentir, sino también para entender de qué tipo de resurrección nos quieres dar. ¿Cuál es la resurrección que nos regalas? ¿Cuál es la resurrección a la que nos invitas? Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de amor, ven Espíritu con tu fuerza. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Como brisa suave, acaríciame. Como fuego que arde, incéndiame. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Como brisa suave, acaríciame. Como fuego que arde, incéndiame. Muévete, tócame, escudriñame con tu amor. Háblame, acércate. Quiero conocer más de ti. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Como brisa suave, acaríciame. Como fuego que arde, incéndiame. Entregamos en tus manos los oídos, los ojos, las mentes, los corazones, todo el ser de las personas que en este momento están viendo este video. También te entrego la vida de Sergio y mi vida para que nos uses en este momento como hijos, instrumentos, amados tuyos, para que podamos hacer llegar el mensaje que tú deseas dar a tantos y tantos corazones. Gracias por el privilegio de poder testimoniarte, pero también por la responsabilidad
de ser instrumentos de sanación, ser las manos sanadoras tuyas, papá, entregados hacia en ti. Continuamos en este momento. Y así en oración les quiero compartir, les quiero contar. Mi nombre es Santiago Felipe Valencia Álvarez, tengo 32 años, de la ciudad de Medellín, Colombia. Y me siento muy afortunado en este momento de poderles contar esta experiencia. Para empezar, les quiero decir que uno de los primeros deseos cuando yo conocí a Dios era poder compartir mi experiencia de vida, era poder contar mi testimonio. Yo me acuerdo que veía a todos los servidores parados allí al frente contando su experiencia, y yo decía, mi experiencia le puede servir a muchas personas, a mucha gente. Y yo pensaba en los jóvenes en esa época, yo un adolescente, que estaban viviendo lo que yo estaba viviendo, y yo decía, yo quiero gritarles y decirles que Dios hace cosas y que Dios es capaz. Pasó solo un año, y al año yo empecé a contar mi testimonio en colegios, universidades, en diferentes lugares, acá en el grupo de jóvenes y en diferentes grupos. Si me preguntaran qué es lo que yo más he contado en mi vida, les diría que lo que más he contado, la predicación que yo más he compartido en la historia de mi discipulado, que son más o menos 12, 13 años, ha sido contar lo que Él, mi Padre, ha hecho en mi vida. Y por eso me siento tan afortunado, porque sé que es una historia de sanación, de amor, y he visto a muchos sanarse y levantarse de su sepulcro a través de estas obras maravillosas que Dios ha hecho. Les cuento que, digamos que nosotros generalmente esperamos unos milagros de Dios que pueden ser muy distintos a los milagros que Él nos quiere dar. Y en esa idea de esos milagros que esperamos de Dios, muchos llegamos al caminar de Dios esperando ese gran milagro, esperando obtener de Dios ese gran favor. Y llegamos y empezamos a caminar en la Eucaristía, en los grupos, en los sacramentos, a hacer rosarios, a confesarnos para poder alcanzar la gracia de Dios, sin saber que la gracia de Dios ya nos está alcanzando desde hace mucho tiempo, que nosotros no la estamos alcanzando. La gracia de Dios nos viene persiguiendo desde hace tiempo. Y entonces eso era lo que pasaba en mi vida. La gracia de Dios venía persiguiéndome, venía buscándome, y en esa búsqueda tan preciosa que papá tenía conmigo, porque yo andaba como hijo huérfano, Él quería mostrarme toda su paternidad. Llega en un momento de mi vida en el que estaba en una depresión profunda, depresión que duró aproximadamente 4 años largos, en una depresión silenciosa porque no fue diagnosticada, no había sido medicada, pues porque no había sido diagnosticada, una depresión que solo en el último tiempo en mi casa se empezaron a dar cuenta de cosas inusuales en mí. Rabias supremamente fuertes, agresiones que no eran normales dentro de mi personalidad, un deseo de dormir, un desánimo de la vida, no le encontraba sabor a nada, teniendo muchas cosas, porque considero he sido un hombre muy privilegiado y muy bendecido. Pero aún con todo eso yo decía, ¿por qué tengo tanto? Pero al final yo me siento tan vacío. Lo peor que me pudo pasar en esa época es querer morirme. Ese es el punto en el que uno dice, ahí es donde definitivamente hay un vacío gigantesco. Cuando uno siente que ya no da más, que yo no quiere recibir, cuando uno rechaza el regalo de la vida. Yo rechazaba el regalo de la vida e incluso planeé cómo poder esquivar la vida, cómo quitarme la vida. Y en medio de toda esta situación que les estoy contando, pues lo particular es que Dios llega justo en el momento apropiado, porque el último año de mi depresión ya era tan fuerte que los pensamientos suicidas habían aumentado muchísimo. Yo había maquinado de diferentes maneras o pensado de diferentes formas cómo quitarme la vida, y llega Dios a través de un retiro espiritual. Yo tenía 19 años,
Yo estoy en ese retiro, fue un fin de semana extraordinario para mí, donde empecé a abrir los ojos y a tener conciencia de Dios, porque claro, yo nací en un hogar donde creían en Dios, donde hacían parte de la religión católica, pero no había una experiencia profunda de Dios. En ese retiro yo empiezo a entender, a profundizar que Dios es real, que Dios está vivo y que yo tengo dificultades, porque esa era otra de las cosas. Para mí se había vuelto normal estar triste, se me había vuelto normal estar en depresión. Dios en ese retiro me dijo, eso no es normal. Santi, ¿cómo te habló Dios? Dios no me habló con una voz estruendosa desde el cielo, no. Dios me habló a través de personas reales, como tú y como yo, a través de ángeles de carne y hueso, a través de ángeles que tienen errores y que tienen aciertos. Y entonces a través de alguno de esos servidores, Dios llegó y me dijo, no estás solo, yo estoy contigo. Dios me dijo, tú tienes una dificultad, no es normal estar triste todo el tiempo. Y entonces a través de esos eventos tan naturales, yo empecé a entender qué fue lo sobrenatural, que entendiera, que tuviera conciencia. Eso fue lo sobrenatural, porque muchas veces te dicen muchas palabras y muy lindas, pero tú no creas conciencia. Ahí es cuando uno se da cuenta que porque todas las veces que te dicen algo que suena muy lindo a tu oído, solo esa vez creaste conciencia, porque ahí está el milagro de Dios. En medio de todo esto, salgo del retiro con muchos propósitos de vida. Yo pensé que el retiro era suficiente, que era la medicina, 3 días, un fin de semana y ya todo terminaba allí, pero no, la cosa no es así. La cosa fue que Dios no me quería un fin de semana, Dios me quería toda la vida a su lado. Empezó a llamarme de diferentes maneras que para irlas acortando acá, me invitó a un congreso de jóvenes, luego conocí a mi director espiritual, un sacerdote con el que tuve mi primera confesión supremamente profunda. Luego me dio un dengue en el cual empecé a escuchar la emisora de Yeshua. Después de la emisora de Yeshua, en esa enfermedad vine a Yeshua. Previamente ya me había invitado un sacerdote a Yeshua, pero se me había perdido el número telefónico de él y nunca pudimos tener el contacto. Gracias a la emisora recontacto otra vez este lugar que no lo conocía. Vengo después de ese dengue acá al grupo de jóvenes. El grupo no llenó mis expectativas inicialmente, pero yo tenía una sed de Dios tan grande que a mí donde me decían Dios, yo allá me metía. Cuánto grupo de oración, cuánta cosa, yo allá estaba. Sin embargo, Dios tenía todo un plan acá en la Escuela Bíblica Católica Yeshua conmigo. Empecé a venir, empecé a ser parte de todos los procesos y Dios fue transformando mi corazón lentamente. Quiero hacer acá un paréntesis porque toda esta historia pues está un poco, suena un poco lineal, pero hay unos detalles interesantes o importantes dentro de lo que Dios ha hecho en mi vida. Detalle número 1. Cuando yo llego acá, yo llego sin saber que la tristeza de la depresión más profunda que yo tenía era la muerte de mi papá. Pues mi papá había sido asesinado cuando mi mamá tenía 7 meses de embarazo. Yo no lo había conocido, entonces yo no sabía que el no haber conocido a mi papá, que el asesinato de mi papá había creado en mí un vacío existencial profundo y grande. Yo esto lo ignoraba. Cuando yo empecé a caminar acá en comunidad, de prédica en prédica cada sábado con todos esos jóvenes, Dios me empieza a contar, Dios me empieza a hacer conciencia, Dios me empieza a mostrar que la dificultad que yo tenía era por no haber tenido ese papá, que la tristeza profunda, esa depresión tan anclada que yo no le encontraba argumentos, razones, motivos, era la ausencia de mi papá. Allí empieza un camino de sanación muy precioso, un camino donde Él me fue mostrando diferentes momentos de mi vida, diferentes recuerdos en los cuales yo empiezo a experimentar la presencia y la mano de Dios sanadora. Santi, ¿cómo fue la sanación? Miren, Dios a mí nunca me devolvió a mi papá. Mi papá murió y hasta allí llegó la vida de él. Mi papá tiene de fallecido lo que yo tengo de vida. Recuerden que les dije, mi mamá estaba embarazada de mí. A los 7 meses de embarazo murió. Hace 32 años mi padre murió y hace 32 años yo empecé a vivir. Les digo esto porque los milagros de Dios a veces esperamos que Él nos saque al muerto de la tumba.
Los milagros de Dios esperamos a que nos alivie de las enfermedades o que quite esa situación molesta y fastidiosa que tenemos desde hace mucho tiempo en nuestra vida. Y la pedagogía de Dios a veces es un tanto diferente. Dios nunca sacó a mi muerto de la tumba. Dios nunca llegó y dijo, mira, reviví estos huesos, ahí está, para que tú tengas un papá. ¿Cuál fue el milagro de Dios? ¿Cuál fue el milagro de Dios? ¿Cuál fue el verdadero milagro de Dios? Fue resucitar mi vida del sepulcro. Realmente yo estaba muerto. ¿Por qué estaba muerto? Porque estaba decidiendo no vivir, porque desde la libertad que Él me había dado, yo decía, yo no quiero vivir, yo no le encuentro sentido a mi vida. Aún teniendo muchas bendiciones, muchas cosas importantes y valiosas en mi vida. El gran milagro, la gran resurrección que Dios hace en mi vida es sacarme del sinsentido. Yo sentía que mi vida no tenía un argumento de peso como para seguir en ella. Yo sentía que mi vida no tenía un guión como para poder vivirlo. Yo sentía que mi vida no tenía un norte como para poder caminar hacia él, y mucho menos un pasado del cual yo venía como para valorarlo y decir, todo tiene sentido. Dios empieza a darle el guión a mi vida. Dios empieza a darle el argumento a mi vida. ¿Cuál es el argumento más grande de resurrección que me ha dado Dios? Ser hijo. Cuando yo me experimento hijo, aparte de ser hijo de mi padre ya fallecido, ser hijo de Dios, y yo encuentro que Dios es el origen, como digo yo, el papá de papaces, el papá de todos los papás. Yo encuentro que si soy hijo de Dios, he heredado varias cosas de Dios, tengo el ADN de Dios, y si tengo el ADN de Dios, pues soy heredero también de un proyecto del reino de Dios. ¿Cómo les parece eso? Y ahí empieza todo el guión de mi vida, porque cuando yo empiezo a hacer conciencia de que soy hijo, heredero de un padre, hijo de Dios, y Dios tiene un proyecto que es su reino, y entonces me lo está heredando, yo digo, Dios mío, yo ya tengo un argumento de vida, tengo un guión de vida, seguir en el reino de Dios, darle la gloria a papá con la vida que me ha dado, y que ese, entre comillas, espermatozoide divino de Dios no se pierda, porque si me trajo acá es por algo. Cuando yo empiezo a entender eso, mis ojos se abren, mi vida se ilumina. Depresión, te fuiste. Yo les puedo decir que Dios sanó mi depresión, y Dios la sanó en el momento en que yo encontré mi vida argumentada por Él. Dios sanó mi depresión en el momento en que yo encontré un guión de vida para seguir, en que yo sabía que mi norte era amar a todos y dejarme amar por Dios. Cuando yo encuentro que ese es mi destino, empiezo a vivir mi destino todos los días de la vida, amando a mi familia, amándome a mí, amando a todos los que me encuentre, con una sed impresionante. Porque cuando yo les conté que empecé a contar mi testimonio, la sed profunda que yo tenía era poder llevar el amor de Dios. Yo estaba estudiando comunicación social, pero en ese momento amando mucho la comunicación, mucho los medios, y nunca dejé de ser comunicador, porque Dios siempre de alguna manera me ha puesto en estos medios. Lo que sí cambió fue lo que comunicaba, me quedé comunicando la buena nueva de Él. Pero cuando yo estaba estudiando comunicación, yo sentía que hacía falta algo, que a mí me hacía falta algo. La comunicación estaba vacía, claro, no tenía un mensaje claro. Cuando Dios empezó a llegar a mi vida, me dio un mensaje y yo quería anunciarlo, pero yo sentía que en la universidad, como que yo ya quería salir de la universidad. Apenas yo me gradué, empecé un camino de hacer misión. Dios me hizo misionero desde el 2011. Dios me hizo un servidor evangelizador desde tiempo antes, pero tiempo completo dedicado a la obra del Señor. Estoy desde el 2011 hasta ahora, 2020. Y ha sido muy precioso, porque realmente la misión, cuando la encuentro, y sé que no es ser un gran predicador, ni me considero de esa manera, sé que no es ser un gran comunicador, tampoco lo considero así, ni ser exitoso, ni tener fama, mucho menos dinero. Yo entendí que el gran tesoro que yo tenía para dar era amor, porque Dios es amor. Y el gran tesoro que yo debía enseñarle a los demás, que era la herencia, el testamento, que lo leí cuando tenía 19 años en un retiro espiritual, y que lo fui asimilando lentamente en todo este proceso, y todavía lo estoy asimilando, porque nunca uno para de entenderlo. Ese testamento era el que yo le tenía que dar a las demás personas. De allá para acá, soy un hijo de Dios con conciencia.
De allá para acá tengo un guión de vida. ¿Cuál es el guión de vida? Construir reino todos los días de mi vida. Tengo un norte. ¿Cuál es el norte? Amar y dejarme amar. El servicio. Tengo un argumento de mi existencia. Soy hijo y tengo papá. Y entonces Dios no levantó a mi muerto de la tumba. Me levantó a mí de la tumba. ¿Cómo te parece? Me levantó a mí del sinsentido, de la vida no argumentada, de una vida sin guión, de una vida sin propósito. Y le dio todos los elementos para yo poder estar feliz, para yo poder vivir la vida y para poder enseñarle a otros de eso que yo he aprendido. Ha sido lo mejor que me ha pasado sin duda. Me considero un hombre muy feliz, pero la historia no es perfecta, claro que no. Un hijo con caídas, con levantadas, un hijo que se equivoca, un hijo que papá lo tiene que corregir, un hijo que a veces se le va inflando un poquitico como el ser hijo de Dios, y ahí Dios llegue, ¡puf!, desinfla un poquitico ese ego con un alfiler y uno otra vez vuelve a sentirse pequeño. Un hijo que también le ayuda a papá a construir el reino, que está en servicio. Un hijo que ama a veces con mucha facilidad y que otras veces le cuesta demasiado amar. Pero soy hijo y eso es lo más importante de mi vida. Les quiero leer este texto bíblico que es la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Es Lucas 7 del 11 al 17. Lucas 7 del 11 al 17 y dice así. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban ese féretro se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de sus alrededores. Palabra de Dios. Este texto, wow, me encanta de sobremanera, porque es mi historia. Esa mujer viuda, mi mamá, una mujer que enviudó estando en embarazo. Ese hijo en el féretro, yo era ese hijo en el féretro. Dios trata de consolar a la viuda, Dios tratando de consolar a mi madre. Y el gran consuelo que le da es darle un hijo. Pero yo les voy a decir una cosa. Si hablamos de una resurrección existencial, yo he resucitado muchas veces en mi vida, porque me he encontrado muchas veces en sepulcros porque he terminado allí por decisiones de terceros, sepulcros en los que yo he terminado allí por propias decisiones, malas decisiones. Pero el gran milagro, y cuando Jesús dice: levántate a este joven, a este hijo de la viuda, yo siento que ese joven tenía 19 años, que la viuda estaba llorando porque veía que su hijo estaba mal, que su hijo había algo que no estaba funcionando bien, como mi mamá empezó a sospechar cuando me vio con esos síntomas depresivos. Y papá Dios me levantó y me dijo: a ti te digo, levántate, no más dolores para tu madre, porque no fue un milagro solo para mí. Él es un Dios y un padre y un esposo de viudas. Fue un esposo para mi madre al levantarme, fue un padre para mí al decirme: levántate, hijo, y sigamos hacia adelante. Yo les puedo decir que he tenido unos momentos muy cúlmenes en los que he pasado de la muerte a la vida. Momento número 1 y muy particular, antes de nacer. Cuando tenía 7 meses, las Fuerzas Armadas, la guerrilla, llegan a asesinar a mi papá. Mi mamá y yo estábamos allí, yo en la barriga de mi mamá en ese mismo momento en el que asesinan a mi papá. La gente dice que fue un milagro, que ese día mi mamá y yo nos hubiéramos salvado,
Pues efectivamente las balas pasaban de un lado hacia el otro. Mi papá ahí muerto al lado de mi mamá quieta, ni una sola bala le hizo daño, ni una sola bala la tocó. A mí tampoco, yo estando allí en el vientre. Primer momento en que Dios me salvó de morir y me dio vida. Esa fue una resurrección muy real. Segundo momento, el 13 de octubre de 1987, el día en que nací, el día en que salí del vientre de mi mamá. Ese día Dios me trajo a este mundo, salí para este mundo y Dios ya tenía un propósito. Me permitió vivir la fecha de mi cumpleaños, pero la fecha antes, 2 meses antes, que ya me había salvado. Ahí van 2 momentos que pasé a esa vida. Un tercer momento, el mismo 13 de octubre, yo no les había contado ese detalle. El retiro al que yo fui, en ese retiro donde empecé a tener conciencia de Dios, fue 13 de octubre del 2007. En ese mismo retiro, ese día de mi cumpleaños, el día en que yo estaba cumpliendo años, estaba en retiro espiritual y empecé a tener conciencia de Dios. Tercer momento, donde Dios me dio vida, y no solo vida, me pasó de la muerte a la vida, porque recuerden, yo a ese retiro llegué sin ganas de vivir, sin un guión de vida, sin un argumento de vida. Dios me lo empezó a dar desde ese punto, 13 de octubre del 2007. Allí Dios otra vez me trajo a la vida y eligió el mismo día de mi cumpleaños para mostrármelo. Ese fue el tercer momento. Y el cuarto momento que yo les podría decir es el día en que yo empecé a ser servidor de Dios, un siervo de Dios, pero que toda mi vida empezó a ser para Él. Me empecé a dedicar completamente a Él. 2011. En ese momento yo siento que volví a nacer como un servidor, volví a nacer para el amor, volví a nacer para soplar vida con Él. 4 momentos deliciosos, importantes, en los que Dios me ha resucitado, en los que Dios me ha dado diferentes tipos de resurrección. Una, en que hemos esquivado las balas de la muerte por la gloria de Él. 2, el momento en que me trajo a este mundo. 3, el momento en que me trajo al mundo espiritual. 4, el momento en que me hace siervo y constructor de su reino. Son momentos que no se me olvidan, que tengo grabados en mi corazón. Esa es la resurrección que Papá Dios me ha dado. Yo sé que tú allá te preguntarás: Dios, ¿por qué no me quita esto? ¿Por qué no me quita esta enfermedad? Que me devuelva a mi ser querido, a mi hijo, a tal persona que murió, que lo resucite. Si resucitó a Lázaro y si resucitó al hijo de la viuda, porque ahora no es capaz de resucitar a mis muertos. Porque el interés de Él tal vez no sea resucitar a tus muertos, sea resucitarte a ti que te has muerto con ellos. Yo quedé muerto con mi papá, pero Dios me sacó de esa tumba. Yo hoy les puedo decir algo muy importante, y es que hacer conciencia de todo esto fue pensar que Dios tenía un propósito para mí, que para esta hora llegué, para este tiempo nací, y que en esta época histórica de la vida Dios tenía un plan conmigo, un gran plan conmigo. Y mi misión, ¿cuál era? Cumplir el plan de Dios. Santi, ¿cómo hiciste para no estar en depresión? ¿Por qué eres tan feliz? Esta es la clave: porque estoy haciendo lo que vine a cumplir a este mundo. Cuando tú haces a lo que fuiste llamado, tú eres pleno y feliz. Se llama vocación. Cuando tú vives para lo que fuiste vocacionado, llamado en esta tierra, tú eres feliz. No hay espacio para la tristeza. Incluso hay días en que yo me bajo de ánimo por alguna tontería de la vida, y de un momento a otro Dios me vuelve y me da el respiro y me dice: Santi, un momento, ¿cómo así? Tú tienes argumento de vida, tú tienes una misión, levántate, continúa. Y al otro día es un día nuevo, un día de servicio, un día de entrega, un día de amor, un día en que vuelvo a encontrar otra vez y a relativizar esas tonterías por las que uno se pone tristes. En ese orden de ideas, pensar en todas estas veces que Dios me sacó de la muerte, que me dio vida, en estas fechas valiosas e importantes para mí, es darme cuenta de que Dios nos sigue llamando a la resurrección. Dios nos sigue llamando a la resurrección. Y estas resurrecciones que yo les he dicho son resurrecciones existenciales, sin contar en la resurrección escatológica,
¿Cuál es la resurrección escatológica? La vida después de la muerte. Yo les confieso, no pienso mucho en ella, porque me encanta vivir amores con Dios acá en esta tierra. Yo digo, hombre, pues ¿para qué voy a pensar en eso que todavía no viene? Si lo puedo amar y podemos vivir nuestro idilio desde acá. Pero sí les tengo que confesar que a medida que han pasado los años de discipulado y de caminar con Dios, sí he pensado en lo glorioso que debe ser el momento en que Él y yo seamos uno solo. Como dice por ahí, hasta que la muerte nos una más. Es la gran cereza del postre, pero por ahora el postre y la gran cena y la gran comida está siendo esta vida. Hay gente que vive pensando mucho en la resurrección como la vida después de la muerte, pero que en esta vida no está saboreándose las resurrecciones que Papá Dios nos da. Yo te invito a que pensemos cuáles son esas resurrecciones que Él te ha dado a ti en esta vida. ¿Cuáles son esos momentos en que Dios te ha salvado? Y quiero terminar este testimonio, o ir terminando este testimonio con lo siguiente. ¿Cómo les parece que por allá en el 2010 yo llevaba caminando con Dios unos 4 años aproximadamente, no, 3 años? Yo tomo la decisión de visitar la tumba de mi papá. Yo no la había visitado nunca. Tenía como unos 23 años, 22, 23, no recuerdo bien, y voy a visitar la tumba. Fue un impacto para mí, yo nunca había ido a la tumba de mi papá, nunca. Llego, veo esa zona verde, ese campo, esa montaña, ahí la tumba del tamaño del ataúd, así el cuadrado tal cual de ese tamaño. Veo la inscripción que tenía mi fecha, el año en que nací. Recuerden que en ese año murió mi papá, tenía el año en el que yo nací y ese año era la fecha de muerte de mi papá. Yo fui con un amigo, yo me acuerdo que mi amigo se puso a llorar y estaba llorando, él no me había visto y me dijo: Santi, yo estoy arrepentido de haberte traído a este lugar. Yo le dije: porque yo estoy feliz. Él me miró extrañadísimo, feliz. Yo le estoy feliz porque estar acá es la muestra más contundente, la muestra contundente de que Dios me ama. Esta tumba existe, este muerto, mi papá biológico está acá desde hace 23 años, en ese entonces. Y yo vivo lo que hace que mi papá está muerto, lo que quiere decir que yo podría estar también muerto allí. Lo que quiere decir que yo también podría estar allí, llevaría lo mismo de muerto que mi papá. Pero mi otro papá, el papá de papás, es Dios. No quería que yo estuviera allí, quería que yo estuviera acá, respirando, viviendo. En ese momento yo lo único que hacía era agradecerle a Dios. ¿Por qué le agradecía a Dios? Porque me había dado la oportunidad de cumplir una misión en este mundo. Lo mejor que nos puede pasar es tener conciencia de que hemos venido para algo importante en esta vida. Importante no es ser presidente ni tener una red social con muchos seguidores. Cuando hablo de que vinimos a cosas importantes, es hacerle honor al reino de Dios, ser embajadores de su reino, ser hijos, muy buenos representantes de papá. Que cuando te vean a ti te digan: ¿y quién es su papá? ¿Qué le quedó usted tan bien criadito? Y usted pueda decir: es que mi papá es Dios, todo lo que he aprendido es de Dios. Yo mirando esa tumba le daba gracias a Dios, le decía: gracias papá, porque a través de este sepulcro, de esta muerte, de este momento tan oscuro de mi vida, tan difícil, que me llevó a depresión, que me sentía huérfano, que me sentía triste, que cuando estaba en el colegio yo quería que fuera un papá por mí a recogerme, que en mi adolescencia yo extrañaba a mi papá porque no lo tenía, quería preguntarle cosas, porque la primera palabra que dije cuando era un bebé, dice mi mamá, era papá, y gritaba y lloraba desde el corral, desde el coche: papá, 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 porque ese bebé ya estaba triste. Pero en ese momento ya ese joven decía: gracias Dios, porque el momento más oscuro de mi vida sacaste el mayor bien,
Del momento más oscuro floreció algo hermoso. ¿Cómo les parece que en la tumba de mi papá floreció un árbol? Y ese árbol ahora es muy grande y salió dentro de la tumba. Una vez que fui a orar, Dios me dijo al corazón y a la mente, no con palabras sobrenaturales, como un pensamiento. Me dijo: tú eres ese árbol. De la semilla de la muerte yo he hecho retoñar vida. Y como dice la parábola del grano de mostaza, un árbol que crece, da sombra y anida a los pájaros del cielo. Yo siento que esa es mi vida, hijos e hijas de Dios. Mi vida es un árbol frondoso que da sombra y anida vida. No por mí, gracias a mi papá Dios. Es mi papá el que ha hecho esto en mí. Es mi papá el que ha hecho brotar de la muerte vida. Y les digo algo, si tuviera que volver a vivir, perfectamente diría que ese acontecimiento de la muerte de mi papá vuelva y exista. ¿Por qué? Porque si tengo que pasar por la muerte, por el valle de dolor, por el valle de sufrimiento, por el día oscuro de la cruz, para poder encontrar la gran luz que es ser hijo, el argumento y el guión de vida, tener un norte y tener una misión por la cual me siento que tengo que seguir viviendo hasta que Él me quiera llamar, y que la cereza del postre será unirme más a Él hasta que seamos uno solo. Si tengo que volver a pasar por el momento sombrío y oscuro, pues entonces lo pasaré, pero que jamás se me olvide, que jamás se te olvide que la resurrección es la profunda conciencia de Dios en nosotros, que le inyecta vida a tu vida, que argumenta tu vida y que es más profunda que esta carne, porque aun cuando esta carne muere, te unirás más a Él, nos uniremos más a Él. Cierra tus ojos allí, en ese lugar en el que te encuentras. Cierra tus ojitos y vamos a dejar que la presencia de Dios hoy resucite tu corazón, mi corazón, nos dé un guión, un argumento de vida, una conciencia de identidad, quiénes somos, hacia dónde vamos, y veamos en los acontecimientos de mayor muerte la mayor resurrección. Ven, Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Dios mostró su amor, y ahí en la cruz nos entregó su perdón. Por eso no temeré, no. Sé que conmigo estarás. Por eso no dudaré, no. Sé que me acompañarás. Oh. Así es su amor, va más allá. No se cansa de dar. Así es su amor, lo entrega todo por mí, para dejarme vivir. Santo Dios, yo te pido que pases en esta semana tan santa, tan llena de tu amor, que pases por los corazones de las personas que aún están en el sepulcro, que aún habitan en la cruz, que aún están buscando
en ese lugar de muerte la vida. Esas personas en depresión que no tienen argumento, que dicen: ¿cuál es mi guión de vida? Comer, dormir, despertarme, comer, dormir, despertarme. Esas personas que no tienen identidad porque no la conocen, pero Dios ya se las dio, hijos. Esas personas que no saben que son hijos de un papá portentoso, que en su sangre corre el ADN divino. Esas personas que aún no saben y no tienen conciencia de lo preciosas que son para el mundo y para Dios. Para Dios porque Él es el Padre, para el mundo porque tú nos has dado una misión, papá. Esa misión nos motiva, nos moviliza, somos vocacionados, llamados. Esa misión perfecta que tú nos has dado, papá, para aquellos que no tienen conciencia de todo esto, te pido, papá Dios, te imploro que en este momento infundas conciencia con fuego que sella, que marca, que tatúa la misión y el argumento de sus vidas en este momento. Yo sé que ahí donde estás, a través de esta pantalla, estás experimentando el amor de Dios, la presencia de Dios, a través de un escalofrío, a través de un llanto, a través de un profundo gozo, de una profunda alegría. Deja que fluya, porque el Espíritu está haciendo sanación en este momento en ti. Convencido estoy de no alejarme de ti, y aunque expuesto a la muerte esté, no dejaré de confiar. Por eso no temeré, no. Sé que conmigo estarás. Por eso no dudaré, no. Sé que me acompañarás. Oh, así es tu amor, va más allá. No se cansa de dar. Oh, así es tu amor, lo entregas todo por mí, para dejarme vivir. Así es tu amor, va más allá, y no se cansa de dar. Así es tu amor, lo entregas todo por mí, para dejarme vivir. Cierra tus ojos si estás desconcentrado, desconcentrada. Y yo te invito a ti, que has muerto con tu hijo el día que falleció, que decidiste morir el día que murió tu esposo, tu esposa, tu madre, tu padre, que decidiste morir el día en que te echaron de ese trabajo, que decidiste morir el día en que tuviste ese revés económico, esa dificultad económica. A ti te digo, el día que decidiste morir con los problemas, a ti te digo como Jesús le dijo al hijo de la viuda: levántate. En el nombre de Jesús te digo: levántate, levántate, féretro, vuélvete a la vida, levántate. A ti te digo en el nombre de Dios: vive, porque hoy es día de resurrección. Hoy es el día en que la vida te visita, toca la puerta de tu corazón y tú dile y repite en este momento conmigo, repite conmigo: vida, entra a mi vida.
resucitado, resucítame. Papá, ayúdame a ser tu hijo. Dios Padre, argumenta mi vida. Dios Padre, dame el guión, vocacióname, dime cuál es mi llamado, a qué he venido, por qué estoy acá, y ayúdame a emprender mi misión, mi destino, mi camino en ti. Porque solo tú, que venciste la muerte, Papá Dios, sabes cómo salir del sepulcro. Ven Espíritu Santo y levanta. Ven Espíritu Santo y levanta. Te pido que levantes. Que en este momento a través de esta pantalla se estén levantando nuevos siervos tuyos, nuevos servidores para ti y para la humanidad, nuevas personas que se dispongan al servicio, que una vez pase toda esta situación adversa, que una vez pasemos este momento, entendamos que hemos nacido para el servicio, para el amor y para unas vocaciones y unos llamados puntuales y concretos. Llama en este momento, Papá Dios, que a través de esta pantalla estén escuchando tu llamado, mujeres, hombres, niños, niñas, adultos, ancianos, gente desde todas las edades, que estén escuchando tu llamado. Que no solo saques del sepulcro, sino que enseñes la misión para la que hemos sido convocados. Yo sé que tú allí donde estás experimentas ese fuego, experimentas ese llamado, estás experimentando: soy yo, esto es para mí, para esta hora he llegado, para este tiempo he nacido y Dios me ha escogido y cumpliré tu misión, Dios, porque me has resucitado. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí levantándome. Señor, estás aquí sanando mi vida. Sé que estás aquí. Dile ahí donde estás: Señor, estás aquí. Díselo tú. Señor, estás aquí cubriéndome. Dile: Señor, estás aquí. Señor, estás aquí levantándome. Jesús. Señor, estás aquí sanando mi vida. Sé que estás aquí. Vamos, díselo tú allí donde estás: Señor, estás aquí cubriéndome. Díselo. Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí levantándome. Señor, estás aquí levantándome. Señor, estás aquí sanando mi vida. Señor, estás aquí sanando mi vida. Y dile con el corazón: sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Díselo otra vez con tu corazón. Allí donde estás, díselo con el amor del mundo. Sé que estás aquí. Díselo tú allí en Jesús. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Sabemos que estás acá, Dios. Sé que estás aquí. Te damos gracias por esta resurrección que nos has dado, por esta vida en tu vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz Pascua, feliz paso de Dios por tu vida,
porque sé que en este momento Dios ha hecho grandes cosas en ti, como lo ha hecho en mí, como lo ha hecho en Sergio Amén. y en muchas más personas. Así que papá Dios los siga bendiciendo enormemente y tenemos un Dios totalmente de Dios. Un abrazo muy grande.